Desde niña siempre tuve la inquietud porque siempre tuve acontecimientos paranormales en mi vida y Ujú. no había quien me explicara. Yo buscaba o platicaba con gente que pudiera pues retroalimentar mis experiencias y pudiera tener yo una guía, pero no había quien. Entonces, yo inicio mis estudios como terapeuta holística con Reiki hace Ujú. 7 años Ok. y de ahí pues fui estudiando diversas terapias, entre ellas el área de registros akáshicos Ok. y realmente allí encontré mucha información o toda la información que yo buscaba y me decido a hacer la maestría y me decido a compartir, a dar clases y ahora sí que es como que el tema que más me ha gustado de todas las terapias que yo he utilizado y he aprendido. El Reiki. Los registros Ah, los akáshicos. registros akáshicos. 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 Ok. Y me comentabas que toda tu vida has tenido cosas paranormales, Acontecimientos, sí. acontecimientos. ¿Te gustaría platicar alguno? Tal vez el más fuerte. Fíjate que hay uno que está muy padre. Ujú. Yo desde muy pequeña me gustaba mucho caminar y andar por las calles desde muy chiquita. Ok. Cerca de mi casa había un parque Ujú. y yo ese parque ya lo conocía de pe a pa. Y un día de repente veo un poste de más Ok. y ese poste estaba vestido, sí, tenía vestimenta, entonces cuando yo lo veo, digo, este poste no existía antes, Ah, cabrón, ¿un sí, poste? un poste. Y Ok. entonces la gente no se daba cuenta, pero yo sí, yo me percaté de que ese poste vestido no existía antes, Era normal. no era normal. Y yo veía que ese poste tenía una cara, o sea, era como un hombre gigante, Ujú. pero con la figura de un poste, ¿no? No tenía así manos y pies definidos. Ok. Y ese poste observaba a los niños, o sea, su cara giraba. Y yo me voy a mi casa, que vivías a una cuadra, Ujú. y yo siento que alguien me seguía, ¿no? Pero no me percaté quién era. Y días después, 2, 3 días después, yo estaba sola en mi casa porque mi mamá salía a trabajar y, y tiran un jarrón. Entonces teníamos gatos. Y yo me asomo al cuarto, que pues yo estaba completamente sola en la casa, y veo a este poste que estaba doblado en el cuarto Ujú. y empieza a girar su cabeza y yo dije, pues no voy a correr. Ok. O sea, yo estoy sola en la casa, dije, pero ¿A me dónde me tengo que voy? armar de valor y te estoy hablando de que yo tenía a lo mejor unos 5, 6. Entonces, esta figura no hablaba, se empezó a desplazar hacia mí Ujú. y sí, el miedo me invadía, pero no el terror, ¿sí? Y yo vi que este ser se desesperaba conmigo porque yo no le tenía miedo. Ok. Entonces yo no corrí, yo no me hice para un lado, simplemente lo estuve viendo. Algo que me percaté de él es que tenía un tela en su cara, no se veía, no se veían sus ojos, no se veía su nariz, pero en esa tela blanca eh, eran círculos en sus ojos, en sus cavidades, Ok. en sus fosas nasales y en su boca. Eran solamente círculos oscuros, negros, y despedía un aroma fétido su boca. Ok. Apestaba. Entonces apestaba así. Y pues no había nadie en la casa. Entonces este ser se desesperó conmigo porque yo no tuve miedo, yo no corrí. Y y se va. O sea, no sé cómo estuvo porque pues ya hace mucho tiempo de eso. Y se va. Hace, ahorita tengo 46 años, te estoy hablando que hace 40 años me sucedió eso. Ujú. Hace 8 años que tuve mi segundo hijo, Ujú. platicando con mi hijo mayor, me habló de Slenderman. Y entonces me di cuenta quién era Slenderman y que yo tuve ese acercamiento con él. Y sí, sí me dio miedo
por el bebé chiquito, Ajá. no lo he vuelto a ver en toda mi vida, pero me di cuenta de que había tenido ese acercamiento con él. Pero, bueno, o sea, fíjate que chistoso, porque según esto, No es- Slenderman Ajá, es creado por una creepypasta. ajá, Ajá. Una creepypasta son aquellas historias ficticias ajá. inventadas en la red. Entonces, te quedas... Ok, bueno, cuando lo dice una persona dices tú, ay no, ya fue mucho mame. Pero cuando lo dicen varias personas, porque Ajá. he leído que realmente han visto a este Slenderman, personaje y sí. te quedas así de, what the fuck? Y se supone que fue creado en Estados Unidos. O sea, ¿sí Ajá. me entiendes? Ujú. Que aparecía en los bosques de allá. Sí. Pero como tú lo dices, cuando tú empezaste a escribir un poste, dije, ah, chinga, ¿cómo un poste? Sí. Me dijiste, es que un poste me refiero a alguien alto, Ajá. alto y vestido. Y luego te Ajá. quedas así como que... Luego en mi mente dije, Ajá. Slenderman. Le dije, no, no Sí. puede ser posible. Pero me estás diciendo que sí. Y aparte te digo que he leído sobre esto. Y varios han tenido apariciones donde se les presenta. Y según esto, la mitología popular o Ajá. la mitología urbana alrededor de este ser es Sí. que precisamente viene por los niños. Ajá. Pero, o sea, tenías 6 años. Sí. ¿No tuviste miedo? No. Pero fue porque no te quedó de otra. Porque no me quedó de otra. Estaba yo sola en la casa. Entonces dije de enfrentar el miedo a sentir esa sensación en la espalda de que alguien va corriendo atrás de ti, te va a agarrar. Dije no. No, aquí Sí, me no quedo manches. parada y no le voy a tener miedo. Entonces, cuando yo veía sus expresiones corporales, de que se enfurecía, se me acercaba y gruñía y veía que yo no me movía del lugar, o sea, él O sea, te dijo, quedaste totalmente parada así sí, tal cual. pero no creas, o sea, cuando yo vi ese momento de desesperación, entró yo creo que un lado oscuro en mí que dije, no puedes conmigo. De verdad, y luego me empezó a dar risa y ya lo veía yo y todo. Y te digo, se desapareció por la puerta de la casa. Ajá. Ya cuando él se fue me empezaron a temblar las piernas, me empezaron Sí, a ya temblar te las regresó el alma manos. al cuerpo. Sí, y entonces cuando llega mi mamá, le dije que su jarrón se había quebrado. Ok. Entonces Ajá. mi mamá dice, ¿cómo que se me quebró mi jarrón? Y que ya era el último y que no sé qué. Y me dice, ¿cuál? Acá está. Y había dos que eran de los últimos, uno de un color y otro de otro color. Ajá. Cuando vamos al cuarto, resulta que el jarrón no se había roto. Ah, cabrón. No, él llamó mi atención, con ese ruido. Cuando yo voy y veo el jarrón quebrado, entonces él se empieza a mover porque estaba en la orilla de la pared. O sea, haz de Ajá. cuenta que su cintura llegaba al techo. Y estaba doblado. Y del totalmente. techo estaba doblado por todo el techo. O sea, era Sí. contorsionista el cabrón. Sí, entonces cuando yo lo veo y se empieza a mover, empieza a girar su cara, imagínate, o sea, el terror de una niña. Fíjate, Qué o sea, miedo. esto es súper importante porque las apariciones que han tenido, Ajá. los avistamientos de este güey, Ajá. han sido lejos. El más cercano fue a una ventana. Nunca me habían contado, bueno, nunca había leído Ajá. que lo tuvieran así de Sí, pues, cerca y en, ¿cómo te diré? Pues adentro de la casa. no, pues imagínate, se me acercó tanto que yo podía percibir su aliento. O sea, es que él, Vacíos. él quería que yo corriera, quería aterrorizarme, Sí, porque claro. pues ese tipo de entidades se alimentan de miedo. Sí, sí, ¿Sí? exacto. Era Y lo que te iba a entonces, decir. cuando tú no tienes miedo, o Pues, ¿qué sea, hacen? los estás debilitando. Sí, claro. Entonces buscan cualquier artimaña para Sí, entonces asustarte. él gruñía, él Ajá, se movía y exactamente. todo, y vio que como- yo dije, no, pues, o sea, no hay nadie en la casa, ¿a quién le grito? ¿Para dónde corro? Dije, Sí, no, pues claro. aquí me quedo, dije, pues a ver qué No, de pasa. aquí soy, de aquí no me muevo. No, y entonces creo que de mis acontecimientos, ese se me hizo muy padre porque 35, 30 años después me di cuenta quién era y su nombre. Fíjate, acabas de usar la palabra padre. Eh. No muchas personas. Sí, no muchas personas, y estoy hablando en general. Ajá. No de las personas que son sensibles, que tienen el don, ni de Ajá. las personas que somos normales. Ajá.
hablan así de qué padre. O sea, creo que son muy pocas, son contadas las personas que dicen, es que tuve un encuentro paranormal y estuvo padre. Ajá. O sea, ¿te fijas con qué, o sea, cómo lo recibiste Ajá. y cómo lo estás liberando, Sí. contando, Ajá. con esa buena vibra, con esa energía positiva? Sí. No manches, o sea, qué chido, la neta, ahora sí me dejaste sin palabras, Sí. porque es algo así de que te quedas, ¿cómo es posible? Sí. Y aparte la energía que tú le das, Sí. porque se va y ahora sí dices tú, ¿qué acabas de pasar? Sí, o sea, ¿quién era? ¿Qué pasó? Sí. O sea, ¿cómo ocupo en la casa? Era lo que yo me preguntaba, o sea, ¿cómo ocupo en la casa? Exactamente. ¿Y cómo se pudo doblar si era un poste? Entonces, Exacto. cuando mi hijo me dice, mira, la película de Slenderman, que no sé, ¿quién es Ajá. ese? Y entonces ya me enseña la foto y empiezo a leer y dije, es que como que se me hacía conocido, ¿no? Hace Conozco 30 este años, güey de algún lado. 35 años después, y entonces empecé a ver y todo, dije, no manches, o sea, este ser yo ya lo sujeto. conocía. Sí. Y empiezo a ver que le gusta estar en los parques y que muestra a los niños que están solos. Y entonces yo me Exactamente. iba sola al parque y yo estaba Fíjate. sola.